Contar. No, el proyecto realmente nace un poco de lo que ves alrededor, ¿no? De lo que está ocurriendo, de un fenómeno que es esta hornada de jóvenes españoles que ante un futuro incierto se van un poco a buscar la vida afuera, ¿no? Y que curiosamente no es novedad en España, sino que 40, 50 años atrás había ocurrido de las mismas circunstancias, pero con una generación igual diferente, peor preparada o con menos expectativas, lo que hace que sea el mismo fenómeno pero contado de forma diferente. Va surgiendo. Nosotros, la historia que queríamos contar sí que la tenemos clara desde el inicio de una realidad que la tenemos muy próxima y que es potente, ¿no? Luego, la segunda etapa que hicimos fue la documentación, ¿no? Nos pusimos en contacto con muchos protagonistas de esta jornada, de esta ola de migrantes. Vivían en Alemania, otros vivían en Suecia, otros en París, y también nos quisimos poner en contacto no solo con gente de esta última jornada, sino con gente de la jornada original de los 60-70 que viajó ya. Entonces, a través de sus historias, de esos cientos de historias que nos fueron contando, fuimos un poco trazando los personajes de la historia, ¿no? Pero te que decir, digamos, este claim que tiene la película, esta frase que decimos mucho de basada en miles de historias reales, es tan real como eso, como que nosotros antes de empezar a escribir siempre nos documentamos con gente que está pasando por este conflicto o que ha pasado. Hay muchas, porque es que la sensación de fracaso es muy complicada en la vida y lo que me contaban muchos es una sensación de fracaso, de ir y de gente que después de que la ha pasado muy mal en España, después de tal, se va allí y todavía lo pasa peor. Y cuando durante muchos años no encuentras un futuro, no encuentras tu sitio, es complicado. Y luego hubo particularmente también dos historias de dos señores ya mayores, gallegos, que habían estado allí, finalmente volvieron, después de creo que era 30 y pico años de vivir ahí, y nos contaban los primeros días en Alemania, la forma en que viajaron, el tren en el que viajaron de madera y que era una especie de ganado, ¿sabes? Como eran historias complicadas. La historia de la película nace de una historia real, de un grupo de españoles que después de ver este programa pensaron que todo era maravilloso y que las historias que ocurrían allí, que eran de un grupo de personas que ha triunfado fuera, realmente le podían ocurrir a ellos, ¿no? Y viajaban a Noruega con esas expectativas y cuando llegaban ahí las expectativas se caen, se derrumban y se encuentran ante la realidad, ¿no? No es una crítica al programa, es decir, lo que pasa que normalmente en esos programas ves gente que ha triunfado y en esta vida los triunfadores son minoría en comparado con los perdedores, ¿no? Entonces a nosotros nos gustaba contar la historia de qué ocurre a los que realmente no triunfan, qué ocurre a los perdedores, porque esa comedia de perdedores, esa comedia tan española, tan latina de perdedores, a mí es una comedia que me gusta mucho. Ha sido una preproducción muy compleja, ¿no? Porque además sabíamos que teníamos la película muy, muy medida y muy bien preproducida, o realmente era una película que el presupuesto se nos podía ir porque era muy, muy compleja. Date cuenta, la película ocurre en un año natural de la historia de estos chavales, ¿no? Y hay cosas muy concretas en la película que tenían que ser contadas. El clima de la película ocurre durante la maratón de Berlín, con lo cual teníamos que rodar en la maratón de Berlín. Luego hay otra parte de la película que ocurre en Navidad, ¿no? Porque la Navidad es un momento muy emblemático para el inmigrante, donde realmente no estás con los tuyos y teníamos que rodar en Navidad en Berlín, ¿no? Y luego hay otra etapa de la película, digamos, que teníamos que rodar con una luz un poquito más cálida de lo que normalmente tenía Berlín, con lo cual nos llevaba a rodar en marzo, abril, ¿no? Con lo cual ha sido diferentes etapas y diferentes momentos. Luego todo esto había que combinarlo con otras partes de la historia que rodábamos en Madrid. Con lo cual, a la hora de un poco de montar todo este pequeño puzzle ha sido muy complejo, pero yo creo que realmente, gracias al equipo que he tenido, que es muy potente, tanto el que ha habido detrás de las cámaras como el que ha habido delante, pues se ha cohesionado todo bastante bien. Normalmente a mí me suelen surgir los nombres conforme avanzamos la escritura del guión. Es decir, conforme vas teniendo claro el perfil de cada personaje, conforme vas investigando en la premisa cómica de cada personaje, en la premisa dramática de cada personaje, pues con el equipo de guionistas con el que escribo siempre, te vas preguntando, ¿y este papel si lo hiciera tal o tal otro? Y la gran suerte de esta película para mí como director es que todos los nombres, absolutamente todos los que surgieron durante el proceso de escritura de guión, están todos en la película, ¿no?
digamos, ese sueño que tiene cada director de, joder, yo esta historia si la pudiera contar con tal, con cual y con cual, pues tal cual y tal, están todos aquí. O sea, que ha sido un lujo. Claro, es que la comedia es muy compleja y es muy puñetera. A la hora de escribirla, a la hora de que el actor la presente, porque hay muchos tipos de comedia, ¿no? Y hay tipo de comedia que a mí me gusta mucho, que es una línea muy fina, ¿no? Que necesitas actores muy precisos y muy buenos y con mucho talento que trabajen con el corazón a la hora de sacarlo. Pues la comedia tiene una franja muy ancha en la que te quedas corto y no eres gracioso, tiene una franja también muy ancha en la que si te pasas puede ser hasta ridículo y tosco, y tiene una franja muy fina que es la comedia que dices, "Buah, con qué precisión y qué gracia tiene y tal, ¿no?". Para llegar a esa franja tan fina hace falta muchas escrituras de guión, hace falta actores muy buenos y mucho tiempo de ensayo, ¿no? Pues nosotros intentamos trabajar en eso, ¿no? Y luego también hay claramente que si tú quieres llegar, que una historia llegue a un público muy amplio, no puedes contar solo la historia desde un punto de vista de una capa de humor, tienes que tener pues de esa primera capa de humor un poquito más tosca, un poquito más amplia, un poquito de humor más inteligente, rodearte de diferentes capas de humor, ¿no? Esa mezcla, esa complejidad de la comedia es lo que lo hace que sea un género muy difícil. Jo, pues fíjate, pues de una forma muy complicada. La preproducción estaba hecha para que la rodáramos toda íntegramente en Berlín durante el maratón. Lo que ocurrió que unas semanas antes, cuando estábamos todavía en el proceso de preproducción, hubo el triste atentado de la maratón de Boston, ¿no? Con lo cual todos nuestros planes se cayeron porque por razones de seguridad prohibieron rodar tanto en la meta como en la llegada, y dos escenas principales de la película se desarrollaban en la meta y en la llegada. Entonces, como rodábamos el resto, lo rodábamos en Berlín, todos los fondos estaban rodados en el maratón de Berlín, tuvimos que reproducir ese maratón de Berlín en Madrid para hacer los planos cortos en la entrada y la llegada, ¿no? Y luego, afortunadamente, es decir, el trabajo del ranchito en efectos digitales, que venía de hacer Lo Imposible, venía de hacer Juego de Tronos, sobre Black Widow Empire, pues hizo que tú no te des cuenta como espectador que eso es un puzzle y un garimatías, pero hecho por necesidades de producción, porque ya te digo, es que en plena preproducción una cosa que estaba totalmente apalabrada para producirla de una forma la tuvimos que producir de otra.